El Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación del gobierno de Gustavo Petro y en esta ocasión fue bautizado como Colombia, potencia mundial de la vida. Vamos a hablar de temas claves para todos los colombianos. Doctor Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, bienvenido de nuevo a Noticias Caracol. Gracias, señor. Hablemos primero de plata, que es lo que sustenta la posibilidad de desarrollar este plan para todo el país. Las inversiones que están contempladas, señor director, son 1.154 billones de pesos y veo que más de la mitad va a estar concentrado en un solo rubro o gran eje que se llama seguridad humana y justicia social. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanta plata ahí? Sí, lo primero interesante de este cuadro, Henry, es que tratamos de que todos los sectores coordinaran las platas en función de lo que hemos llamado estrategias. Y entonces, en seguridad humana y justicia social, incluimos todos los aspectos que tienen que ver con educación, con salud, con deportes. En general, los programas sociales, gran parte de los programas sociales están en este capítulo. Por eso es el que más plata tiene, pero entonces aquí están integrados todos los sectores que de alguna forma tienen que ver con lo que hemos llamado seguridad humana, que es ofrecerle a las personas los instrumentos para que puedan llevar el tipo de vida que consideran valioso. Esa es la idea detrás de ese gran capítulo. Y esta cantidad de dinero, 1.154 billones de pesos, ¿salen con lo que ya hoy más o menos el país cuenta y tiene previsto? Sí, digamos, ¿O están planeando ya reformas tributarias adicionales? Aquí ya o se venta incluyó, de empresas? aquí ya se incluyó la reforma tributaria. Aquí se suman todos los recursos que son relativamente seguros. Es decir, aquí está sumado el presupuesto general de la Nación, el sistema general de participaciones, se incluyen todos los recursos de las ciudades grandes e intermedias. Aquí están los recursos de Medellín, de Bogotá, Cali, de Barranquilla, de las ciudades. También se incluye el sistema general de regalías. Entonces, lo que nosotros tratamos de ahí, nosotros hemos insistido mucho en eso, Henry, tratemos de que todos los recursos apunten hacia grandes estrategias y que no nos dispersemos. Grandes proyectos y no atomizar tanto, exactamente. Ahora, dentro de todos esos ítems vienen muchos programas ya, digamos, mucho más específicos y muchos tienen que ver con este tema, subsidios, transferencias a la gente más pobre. Hay transferencias monetarias contempladas, subsidios en especie, el programa de renta ciudadana y transformación de algunos otros programas. Quiero preguntarle por este término, renta ciudadana, exactamente qué es lo que quieren crear, porque en el gobierno anterior se hablaba de crear una renta básica como se hizo en muchos países a raíz de la pandemia. ¿Esto es más o menos eso? Sí, la idea con esto es pensemos cómo ordenamos mejor los subsidios. Colombia avanzó muchísimo durante la pandemia, es increíble los avances que se hicieron. Usted es profesional colombiano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. En ordenar los subsidios, pero todavía tenemos hogares que reciben más subsidios de los que deberían recibir, lo que nosotros llamamos errores de inclusión y exclusión. Un error de inclusión es cuando no está recibiendo el subsidio una persona que lo merece. Entonces, o a la inversa, errores de exclusión cuando las personas que lo deberían recibir no lo están recibiendo. Entonces, nosotros queremos avanzar y por eso lo decimos hacia un registro universal de ingresos. Es el ideal para poder ordenar todos los subsidios. ¿Y qué significa un registro universal de ingresos? Que todos declaremos los ingresos. O sea, ese va a ser el mecanismo de selección, pero hay que saber cuánto gana cada uno. Exacto. Entonces, la idea con el tiempo, ahora Planeación tiene lo que hemos llamado un registro social que cubre ya 33 millones de personas y junta 27 bases de datos. El ideal, ¿cuál es? Que todos cada año informemos el ingreso. Las personas de más ingreso pagan impuestos, las personas de menos ingresos reciben subsidios. Pero avanzar hacia el registro universal de ingreso es un proceso muy lento porque usted no tiene forma de controlar con las personas de menor ingreso. Pero a medida que la tecnología vaya mejorando, por ejemplo, que usted vaya por la calle y se encuentre un vendedor ambulante y le pague con celular, digamos en unos años en que ya el efectivo vaya disminuyendo, entonces vamos teniendo una información mucho más completa para llegar a este ideal. Y entonces eliminamos estratos y eliminamos
diversidad de... Eso viene acompañado, señor director, con este otro tema que es el de los servicios públicos, garantizar el acceso a la energía, al agua, crear inclusive un consumo indispensable de energía. ¿Qué es eso del consumo indispensable de energía? Porque hoy existe un consumo básico de subsistencia que justamente es un subsidio. Un poco la idea con los servicios públicos, con Internet, es decir, cualquier persona en Colombia debería poder disfrutar de lo básico. Ahora es clarísima la demanda de Internet. A mí me impresionó, Henry, en todos estos diálogos reales que tuvimos, la demanda de Internet por todos los lados del país. Claro. Entonces, si nosotros logramos que cada hogar tenga las condiciones mínimas de agua, electricidad, servicios básicos, Internet, entonces vamos avanzando hacia unas condiciones que nosotros llamamos incluyentes, que las brechas no sean tan fuertes como existen en este momento en el país. Me llama la atención que ahí están contemplados, digamos, estudiar a quiénes se les daría subsidios a los combustibles, luego no que los quieren acabar. No, pues esta es una tensión que es muy fuerte porque por el lado de tarifas y por el lado de la gasolina, por ejemplo, pues la idea del gobierno es tratar de superar el déficit que existe en estos momentos y por eso se está subiendo progresivamente el precio de la gasolina. Pero hay otros combustibles que claramente el gobierno quiere impulsar, por ahora el gas, y avanzar hacia energía solar, energía eólica. Entonces ver cómo se apoyan esas energías alternativas y de todas maneras con la gasolina progresivamente hay que continuar subiendo la tarifa. El gran objetivo, señor director, es mejorarle la condición de vida a muchos colombianos. Hoy la pobreza con la que arrancan en este gobierno está en 39%, la pobreza monetaria, la extrema en 12,2%, la multidimensional en 16% y población en condición de vulnerabilidad, es decir, que no son pobres, pero están en riesgo de caer a la pobreza, 31%. ¿Qué tanto se podría bajar de eso? Estos indicadores son muy tristes porque subieron en general durante la pandemia. Y la pandemia nos golpeó a todos de una forma brutal. Entonces lo que queremos es pobreza monetaria bajarla a 35%, que sigue siendo bastante. Es decir, 35% sigue siendo un porcentaje muy alto, pero creemos que con la política pública y si la dinámica económica mejora, fíjense que las proyecciones que estamos haciendo de crecimiento a nivel colombiano e internacional son bajitas. Entonces, obviamente, si la economía va bien, es mucho más fácil reducir estos niveles de pobreza. Todo esto se hace a propósito de economía que vaya bien, con platica, y si ustedes suspenden nuevos contratos de exploración, pues se reduce la cantidad de plata. ¿Al fin se van a reducir o ya lograron convencer a la ministra de Irene de que no? Nosotros en Planeación es sin petróleo, no puede haber desarrollo económico. ¿Y ya convencieron a la ministra de Minas? Yo creo que la ministra está convencida de eso. No, sin petróleo es imposible. Mire, la gran paradoja que tenemos, Ecopetrol está sacando 750.000 barriles día. Yo creo que tiene que llegar a 1 millón para que haya transformación energética. Pero entonces eso requeriría más contratos. ¿Va a haber nuevos contratos, en definitiva? Lo que ha dicho el gobierno es, hay unos contratos de exploración que no alcanzan, que se van a mirar, pero yo creo que el énfasis se debería colocar más en este tipo de discusiones que seguir insistiendo en el debate de exploración. Yo creo que... Ministro o director, este otro tema es muy polémico. El tema de la reforma a la salud, que ya el lunes, según anunciaron, va a entrar el próximo lunes al Congreso para discusión. Antes de mirar lo que es la ADRES y lo que van a hacer, anoche se anunció que las EPS ya no van a ser eliminadas. Entonces, ¿qué papel van a tener en relación con esto que inicialmente se incluyó? Yo creo que ya se está encontrando un consenso, no solo al interior del gobierno, sino con las EPS. Primero, es fundamental la prevención. Yo creo que una de las evaluaciones más claras de lo que ha pasado con todo el sistema de salud es que hay que fortalecer mucho más la prevención y eso tiene muchas ventajas. Primero, mejora la salud de todas las personas y los costos disminuyen. Si nosotros podemos evitar la clínica, es mucho mejor para todos. Claro. ¿Cómo creamos un sistema, Henry, en el que la EPS esté preocupada permanentemente por usted? Y le diga, Henry, hace un año usted no se hace el examen de próstata, vamos a hacerle el examen de próstata. Pero con ese acuerdo de anoche, ¿el usuario seguiría yendo a la EPS a pedir la cita y todo? El acuerdo de anoche, las EPS se mantienen y se mantiene. No es que con todas las funciones de hoy. Sí, no es que entre en un periodo de transición. Lo que pasa es que en la reforma, en esto pues es la ministra de Salud la que tiene que proponer cómo se le va a exigir a las EPS que avancen
mucho más en prevención, es decir, que las EPS. Y por el lado de las poblaciones más distantes, sí hay una preocupación del gobierno para que sean atendidas, que ningún niño en cualquier sitio, en Quibdó o en Tumaco, tenga dificultades. Pero entonces son como dos temas, prevención y cobertura mayor del servicio. Y el tema, señor director, del manejo del dinero, que era como el grueso de lo que le querían quitar a las EPS, dice que la ADRES, que es la administradora de recursos de la salud, que ya existe, manejará definitivamente todos los recursos del sistema de salud, manejará los pagos y la distribución a las regiones e incluso tendrá acceso gratis a la información de todos los usuarios e inclusive tendrá que asumir los pagos que hoy día hacen las EPS a las IPS. En este cuadro, Henry, hay que tener cuidado. Nosotros lo único que estamos diciendo en el plan es que girará. Pero todo este tema de cómo se hace la liquidación, cómo se paga, lo siguen haciendo las EPS como lo están haciendo ahora. Es que este ha sido un tema que a mí me han dicho, ¿será que usted quiere meter la reforma a la luz por detrás? No, lo que estamos diciendo simplemente es que la ADRES será giradora, pero la liquidación la hace la EPS, es decir, el control de lo que le está pasando, el hospital le dice a la EPS, me debe tanto, la EPS revisa que efectivamente es glosa o no glosa, y ya en el último momento el giro final lo hace la ADRES. Un último tema, doctor Jorge Iván, porque es muy sensible, y es el tema de los impuestos. Mire, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluye, digamos, levantar la reserva tributaria que tiene la DIAN para que también toda esa información tributaria de todos los colombianos, que hoy es un secreto que solamente guarda la DIAN, tenga acceso también el Departamento de la Prosperidad Social. Pondría a todos los colombianos a declarar renta, no solamente a los que ganen más de 4 millones de pesos, que es lo que existe hoy. Se crearía una sobretasa de impuesto predial, se crearía un impuesto de plusvalía, se crearía un impuesto al streaming. Y muchos dicen, ¿no es esto una reforma tributaria camuflada? No, nosotros nos hemos cuidado muchísimo en los artículos que nos mandan los ministros y que nos mandamos para el plan. Nosotros tratamos de evitar de la mejor manera posible que no hubiera cambios tributarios. Pero fíjese, lo de reserva tributaria es un acuerdo, como le decía ahora, que si avanzamos hacia el registro universal de ingresos, va a haber unos acuerdos entre la DIAN y Planeación Nacional para que esa franja de menor ingreso nosotros podamos empezar a cruzar la información. Entonces no es que se vaya a eliminar la reserva tributaria, sino que va a haber unos acuerdos que ya hemos conversado con la DIAN para que podamos integrar esa información. Estos son tributos de los municipios, la sobretasa de predial y el impuesto de plusvalía. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque esos son temas estrictamente municipales. Bueno, son los consejos, es sacarle platica a la gente, ¿no? Los consejos, nosotros hemos dicho, Henry, que el margen de tributación que siguen teniendo los municipios, sobre todo las ciudades grandes, es enorme, ¿no? Ah, enorme. ¿Y entonces Bogotá, por ejemplo, debería cobrar por congestión, puede cobrar más derechos de edificabilidad, puede mejorar las contribuciones por plusvalía, pero estos son temas que son de los municipios, de la ciudad. Nosotros lo que decimos es que para mejorar los ingresos generales, las ciudades deberían estar mucho más atentas. Finalmente lo quitamos. Entonces, sí, no es que el stream. Entonces, no es que haya una propuesta de reforma tributaria. El gobierno ha dicho, mire, con los municipios y con los departamentos tenemos que repensar todo el ordenamiento fiscal de municipio y departamento, porque los departamentos se quedaron sin recursos, los departamentos no tienen recursos. En cambio, los municipios, sobre todo las ciudades grandes y medianas, tienen muchas potencialidades. Pues, doctor Jorge Iván González, director nacional de Planeación, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Hay muchos temas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden ustedes, son más de 300 páginas con muchas propuestas, muchos cambios que se quieren hacer y que seguramente desde la próxima semana van a tener una alta resistencia en algunos casos y alto apoyo también en otros, en el Congreso de la República, que será el que defina finalmente cómo queda todo esto, doctor. Muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol. Henry, a usted, muy amable. Por aquí lo vamos a esperar de nuevo, doctor, listo, para que en la medida en que avance esto, vamos contándole a los colombianos. Muchas gracias. Director.